Bienvenidos a la clase de hoy, cuarto año. En este video cortito vamos a hablar un poquito de las fuerzas, ¿sí? Su carácter vectorial y el tema de cómo es esto de que las fuerzas pueden sumarse, pueden restarse, cómo es que se analiza en un objeto o en un cuerpo particular la resultante o esto de aplicar distintas fuerzas en un mismo objeto. Primero que nada, ¿sí? Como vimos en el video anterior, en el video explicativo, las fuerzas son unas magnitudes bastante complicadas en física debido a que no funcionan como las demás variables, ¿sí? En general en física y en química las variables se llaman escalares. Quiere decir que yo esas variables las puedo sumar, las puedo restar de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, si tengo un objeto, ¿sí? Que está a 30 grados centígrados y yo les digo que ese objeto aumentó 10 grados su temperatura, ustedes fácilmente, haciendo una cuenta mental, me van a decir sí, que la temperatura final de ese sistema es de 40 grados. Si estaba a 10, si estaba a 30 y aumentó 10, la temperatura final es de 40. Eso es una magnitud escalar, ¿sí? Directamente con los datos yo puedo operar tranquilamente. Ahora bien, las fuerzas en física no son magnitudes escalares debido a que yo les puedo decir, por ejemplo, ¿sí? Que si tengo una silla acá al lado mío, esa silla yo la voy a empujar, ¿sí? Pero además de indicar que voy a empujar la silla y también puedo decir con qué intensidad o con qué fuerza voy a justamente empujar la misma, tengo que decirles además con qué sentido y con qué dirección yo voy a empujar esa silla, porque la puedo empujar con una fuerza hacia arriba, la puedo correr hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante. Por eso las fuerzas en física necesitan ser representadas con vectores. Ahora bien, estos vectores, ¿sí? En realidad no son más que flechas que representan justamente a las fuerzas y me ayudan a mí a entender un poquito más algunas situaciones. Generalmente en física los objetos están sometidos a más de una fuerza, como vimos en el video explicativo, ¿sí? En el caso de nosotros, si los humanos, por ejemplo, estamos sometidos a la fuerza de atracción gravitatoria, es decir, a la fuerza de gravedad. Eso genera que nosotros nos mantengamos sobre la superficie terrestre, pero por ejemplo la Luna, que es un astro que está bastante lejos de la Tierra, también genera, ¿sí? Una fuerza de gravedad que nos atrae hacia ella. Obviamente al ser tan débil no nos vamos volando hacia la Luna, pero sí no hay que descartar que esa fuerza genera bastantes fenómenos naturales en lo que es nuestro planeta. Es decir, que todos los objetos estamos sometidos a muchas fuerzas, ¿sí? Otro ejemplo bastante sencillo es cuando vamos, ¿sí? Por ejemplo, acelerando un auto, ¿sí? por una calle, las ruedas van friccionándose contra el suelo y eso hace que el auto, por más que nosotros estemos acelerando, un poco se detenga. Bueno, ahí tenemos la fuerza motriz, que es la fuerza que tiene el auto, que permite que yo avance, pero a la vez tenemos la fuerza de fricción, que hace que el auto roce la calle y vaya un poquito más lento de lo que en realidad podría ir si no existiera el rozamiento. Ahora bien, cuando nosotros tenemos aplicadas más de una fuerza en un objeto, vamos a tener que tener en consideración que todas esas fuerzas se van a combinar originando una fuerza resultante. Un ejemplo bastante sencillo, o dos ejemplos muy sencillos, son los que yo tengo acá en el pizarrón y que vamos a aprovechar también para ver cómo es que se averigua esto de la fuerza resultante. Bien, en el primer ejemplo, en la situación A, yo tengo acá una caja esquematizada de una forma muy precaria, en la cual hay dos personas, sí, vamos a llamar a este persona 1 y este persona 2, que están tirando de esta caja, ¿sí? Estas personas sí están tirando de la caja con el mismo sentido y dirección, es decir, que van para el mismo lado, y las dos están tirando, ¿sí? En forma horizontal, ¿sí? Una con una fuerza de 10 newton, que es la unidad con la cual medimos las fuerzas, y otra con una fuerza de 15 newton. En este caso, ¿sí? Predecir qué va a pasar, ¿sí? Es bastante sencillo. Si las personas de alguna manera sobrepasan el peso de la caja, obviamente las mismas van a poder trasladar esa caja, ¿sí? En el sentido en el que se están moviendo. Ahora bien, nosotros, al tener vectores, podríamos tranquilamente ver cuál es la fuerza resultante, es decir, si hay dos personas tirando de la caja para el mismo lado, los dos aplican una fuerza diferente. Uno aplica la fuerza 1 y el otro aplica la fuerza 2. Combinados, juntos, van a crear una fuerza resultante, es decir, una combinación de las mismas. En este caso, ¿cómo averiguamos la fuerza resultante? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir lo que se llama
sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Se representa con una letra parecida a la E y una F, y lo que vamos a hacer es anotar las fuerzas que están justamente en juego en este objeto. Ahora bien, ¿sí? Nosotros acá estamos haciendo una sumatoria de las fuerzas. Estas fuerzas están sobre el plano horizontal, ¿sí? Si nosotros llevamos esto al ámbito de la matemática, este eje, el eje horizontal, es el eje X, entonces vamos a decir que acá estamos haciendo una sumatoria sobre el eje X, sobre el eje horizontal. Ahora bien, ¿sí? Que sea una sumatoria no necesariamente quiere decir que es una suma, también puede involucrar una resta, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, entonces, acá en el eje X tengo estas dos personas que están, ¿sí?, intentando trasladar la caja hacia la derecha. Uno tiene una fuerza 1 y el otro tiene una fuerza 2. Como los dos sujetos, en este caso, están tirando con el mismo sentido y dirección, es decir, que ambos tiran, en este caso, hacia la derecha, estas fuerzas yo las voy a sumar. Y voy a decir, la fuerza del sujeto 1 es de 10 newton, la fuerza del sujeto 2 es de 15 newton, es decir, que en total los dos están haciendo una fuerza de 25 newtons, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a llamar entonces fuerza resultante, ¿sí? Es la fuerza que resulta justamente de combinar estas dos, ¿sí? Repito, en este caso en particular las puedo sumar porque ambas están primero en el mismo eje, que es el eje X, y los dos sujetos están tirando hacia el mismo lugar, ¿sí? En este caso con el mismo sentido y con la misma dirección. Ambos tienen fuerzas distintas, pero combinadas, juntas, hacen la fuerza resultante, que en este caso vale 25 newton. Ahora bien, en el otro ejemplo, en el ejemplo B, yo tengo otra situación. Tengo una caja, ¿sí?, que tiene una fuerza que hace que esté sobre la superficie, que es la fuerza peso. No la llamo fuerza peso, le pongo fuerza 1, pero nosotros sabemos que justamente se encuentra en la superficie terrestre debido al peso. Y a la vez vamos a imaginar que hay una máquina que intenta levantar esta caja, ¿sí? Y la fuerza que hace la máquina la vamos a llamar fuerza 2, ¿sí?, y tiene ese valor que está ahí. Es decir que acá, fíjense que las fuerzas que están actuando están en el eje vertical, ¿sí? Están actuando en este sentido. Antes dijimos que estaban actuando en forma horizontal. Ahora están en el eje vertical. Si llevamos esto a justamente el ámbito de la matemática, ese eje es el eje Y, ¿sí? En los ejes cartesianos es el eje Y. Ambas fuerzas están actuando justamente en ese eje. Si yo quisiera saber cuál es la fuerza que se está generando en esta situación, cuál es la fuerza resultante, la sumatoria de las fuerzas ya no va a ser en el eje X, sino que va a ser en el eje Y, ¿sí? ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Y por un lado tengo la fuerza número 2, que es justamente la que está haciendo la máquina, que tiene un sentido y una dirección contraria a la fuerza número 1. ¿Sí? La máquina está tirando hacia arriba y el peso obviamente está tirando hacia abajo. Como la fuerza que hace la máquina y la fuerza peso son de sentido contrario, cada una va en una dirección opuesta, vamos a tener que en este caso restar las fuerzas. No las voy a poder sumar porque justamente están tirando una para cada lado. La fuerza 2 entonces la voy a restar con la fuerza número 1. Lo podríamos hacer también fuerza 1 menos fuerza 2, que es indistinto. Ahora bien, la fuerza 2 en este caso que está haciendo la máquina tiene un valor de 70 newton y la fuerza 1 que está haciendo, o que es el peso mejor dicho, vale 50 newton. Si yo resuelvo esta ecuación, esto nos va a dar 20 newtons, ¿sí?, sobre el eje de Y, y fíjense que acá simplemente yo me voy a dar cuenta que esta máquina va a poder justamente levantar la caja, porque en la pelea de fuerzas que se dio entre la máquina y la fuerza peso, el peso es menor a la fuerza que está haciendo la máquina, por lo cual quiere decir en este caso sí que la caja se va a elevar, ¿sí? Esta fuerza de 20 newtons entonces la estamos, fíjense, representando, ¿sí?, en forma vertical en el eje Y. Y esos 20 newtons entonces también acá representan la fuerza resultante, ¿sí?, de este problema o de esta situación. Una cuestión entonces que vamos a sacar como conclusión de este video es que las fuerzas las voy a poder sumar o restar
siempre y cuando estén en el mismo eje. Si están en el mismo eje, ¿sí? En el eje horizontal o en el eje X, voy a poder sumar o restarlas, ¿sí? Depende del ejercicio. Y si están en el eje Y, es decir, en forma vertical, también. Pero voy a tener que hacer algunas cuentas más en el caso de que tenga fuerzas que no estén en el mismo eje, es decir, algunas que estén en el eje X y otras que estén en el eje Y. Así que eso es lo que vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Bien, hasta acá vamos a avanzar en la clase de hoy. ¿Sí? Traten de copiar los ejemplos, ya que les van a servir para hacer las tareas. Y cualquier duda que tengan, ¿sí? Pueden esperar al ámbito presencial, por ahí para hacerla de una forma más exitosa, así que por ahí entiendan mejor. Pero bueno, si no están yendo a la escuela, los invito también a que me pregunten por Instagram o por los canales virtuales que encuentren.